La Iglesia Manantiales de Vida Eterna, Cartago, Costa Rica, tiene el placer de presentar el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Ronald Garita y su equipo pastoral. Hacemos énfasis que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Estamos seguros que será de mucha edificación para su vida. A la escritura, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo en el versículo 17 hasta el 20, hermanos. Posteriormente a la lectura los pongo en el contexto, porque este versículo inicia con un para, o sea, es la continuación de una oración que el apóstol Pablo eleva por los hermanos de Éfeso y también por usted. Versículo 17 al 20: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Les decía que esta es la continuación de lo que inicia, creo que es como en el verso 10, por ahí, no tengo ahorita el inicio de esta oración, pero el apóstol Pablo le dice a los efesios que él está orando y no se cansa de hacerlo, porque la iglesia de Jesucristo del tiempo presente, allá hace 20 siglos, 21 siglos, cuando existió Pablo, y la del hoy, la iglesia del hoy, tiene que entender, pueblo de Dios, una serie de cosas. Déjeme introducirlo a usted hacia el punto que quiero ir, compartiéndole una experiencia que tuve hace tal vez un año. Fui a Guatemala a predicar allá, y el pastor Carlos Albizuris me llevó a Antigua. Guatemala es una ciudad antigua, muy colonial, y entre la misma ciudad, que es pequeña, visitamos algunas ruinas, como las ruinas de Santiago Apóstol acá, las ruinas de Cartago, unas como esas y otras más viejas, hermanos, iglesias que fueron en un momento auditorios católicos, muchos hay allá en Antigua. Y en una de las ruinas de estas iglesias, yo entré y había ahí una especie de altar. Me llamó mucho la atención porque es un altar móvil, ambulante, como las andas, así se dice, ¿verdad?, que hacen para los ángeles cuando salen en Semana Santa en las procesiones, este tipo de altares. Lo único es que yo nunca he visto un altar tan grande, hermanos. Tenía como 50, digo yo, eran como remos, de un lado 25, del otro lado 25, en la parte de adelante tenía como unos 15 metros de largo y unos 8 de ancho. Y ese cajón grande, me decía el pastor Carlos Albizuris, es utilizado como muchos para las tradiciones que allá en Antigua Guatemala se celebran precisamente en una semana como la semana pasada, lo que llamamos Semana Santa. Es algo parecido a esto. Sí, usted ve que ahí en esa imagen hay muchas personas. Imagínense 60 hombres, porque son como 50 aparejos de cada lado, 25 de un lado y 25 de otro. Por detrás y por delante tiene también estos lugares donde las personas alzan esto.
Allá en Antigua Guatemala es muy tradicional la celebración de todo lo que es la muerte y resurrección de Jesús, lógicamente en el ámbito católico. Pero, gracias por la imagen, pero me llamó mucho la atención que el pastor Carlos Alvisures me dijo a mí que cada palo de esos, cada parejo de esos es vendido. Le digo, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo es vendido? Me dice, pastor, vea, es que aquí las personas ricas, usted ni se imagina aquí cómo es la Semana Santa. Aquí las personas ricas en esta ciudad de Antigua pagan 1,000 quetzales, esa razón de $400, para por espacio de 1 minuto tener el campo, tener la oportunidad de en Semana Santa, en muchas actividades, desde el Domingo de Ramos que llaman, hasta un día como el día de hoy, por 1 minuto tener la oportunidad de llevar esas andas. Cada minuto 50, 60, casi 60 personas vienen a relevar a otras personas. Ellos vienen con sus vestidos. Y entonces yo, cuando estaba sacando esta palabra, trazándola, busqué un poco de información en YouTube. Y también me quedé en la casa, casualmente miré un documental acerca de las procesiones en Antigua Guatemala. Y observé en una de las iglesias allá, en este documental, esta imagen. En este documental había tanta gente, hermanos, tanta gente en esa catedral, que específicamente cuando las personas llevan alzados los ídolos en las celebraciones, no caminan, con una música un poco un poco fúnebre, con una banda enorme, y miraba yo en las cámaras como la imagen que estas personas alzan, miles de personas, porque como les repito, cada minuto cambian, solamente se hacía así. Porque yo escuchaba en este documental, escuchaba la marcha, y la gente hacía así, hermanos, no caminaba, solo se metía. Pero fue muy impresionante, a mí me impresionó mucho, hermanos, todo aquello que se miraba. Y miraba a las personas cambiarse, una venía y relevaba a la otra. ¿Por qué quería yo introducirlo con este cuadro? Porque el apóstol Pablo nos dice hoy en la lectura leída que usted y yo tenemos que entender lo que significa la resurrección de Jesús. Yo creo que en este momento ese tipo de procesión va caminando por todas las calles acá en nuestro país, y también en este momento, hablando acerca de la celebración del resucitado, allá en Antigua Guatemala se está viendo este cuadro. Pero al punto que yo quiero ir es que la resurrección de Jesucristo, aunque tiene una importancia trascendental en la fe cristiana, esta resurrección año con año las gentes siguen celebrándola, y siguen celebrando este acontecimiento sin entender el propósito específico, más que el evento, más que el acontecimiento. Yo hoy, hermanos, no quiero tomar el tema que es muy afín para hablar de la resurrección, sino que quisiera hablar acerca de lo que le da origen a la resurrección. Por eso el apóstol ora para que Dios a usted y a mí, versículo 17 del capítulo 1 de Efesios, nos dé espíritu de sabiduría, nos dé espíritu de revelación, el conocimiento de Él. Él ora para que usted, manantiales, sea alumbrado los ojos de su entendimiento. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso y ora por usted, según esta frase, para que usted sepa cuál es la esperanza a la cual usted ha sido llamado, cuál es la riqueza, la gloria y la herencia en los santos. Y ve esta otra parte, y cuál la supereminente grandeza, ¿qué dice ahí? De su poder, o sea, del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lea usted conmigo lo que sigue, la cual operó en Cristo. Jesús resucitó, hermanos, pero resucitó hace 21 siglos.
Jesús ya no está muerto, ni muere cada año. Y perdone, yo no vengo acá a traer un tema en función de la ignorancia del mundo. Ese no es el propósito. Vengo a traer un tema que me da dolor de ver cómo gente, hermano, con una cara triste, quizás con mucha devoción, está, hermano, despojándose de $400 por un minuto para levantar ídolos en función de una celebración que año con año, escuche bien, los seres humanos siguen celebrando. Y que el propósito de Dios es que usted y yo no pongamos, hermano, énfasis tanto en el evento, tanto en el dato histórico, sino que hoy aprendamos, hermanos, que detrás de ese dato histórico, detrás de ese evento que pasó hace 21 siglos, hermanos, hay un poder. El propósito específico no es que siempre estemos celebrando, sino que se entienda su significado. Dios quiere que sepamos que este evento no tiene un fin en sí mismo. No es tan importante, hermanos, el estar celebrando el evento. Para las personas en ignorancia, sí. Yo me ponía a pensar que cuántas de esas personas que están en esas celebraciones, otra vez, el fin no es predicar en función de las masas de gente que están en ignorancia, pero me preguntaba que cuántas personas, al igual que en la iglesia cristiana, están en esas celebraciones, hermano, y después de que termina ese momento del evento, salen afuera y son los mismos adúlteros. Y otra vez, no quiero hablar del mundo que está en ignorancia, quiero hablar de usted y yo que conocemos al Señor, de usted y yo que no somos llamados a estar celebrando cultos domingo a domingo y seguir siendo los mismos. El evento, otra vez, en sí mismo no tiene poder. Más bien Dios desea hoy que nosotros entendamos que detrás de aquel maravilloso evento que pasó ya hace 21 siglos está su gran poder, el cual es el mismo poder, más adelante lo vamos a ver, que se usa para la salvación suya y para la salvación mía. Por eso el apóstol dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? En la lectura leída, para con nosotros los que creemos. Pablo no se detiene a hablar de la resurrección como un evento que en sí mismo tenga poder y autoridad, que año a año se celebre, sino Pablo aquí está enfocándonos en que detrás de ese maravilloso evento hay un poder, hermanos, un poder que es el mismo, dice a los Colosenses, que Jesús usa para darle vida a usted, o que Dios usa ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Número uno, este poder, hermanos, no es un poder para que usted y yo en ritos constantes estemos celebrando. Ese poder, el poder de la resurrección del cual Pablo habla a los Colosenses, es un poder para conocer su voluntad. Dios, en su soberanía y en su propósito, hizo que se diera a conocer, hermanos, el poder de Dios solamente hasta la resurrección de su Hijo, hasta que la resurrección se consumara. Dios el Padre accionó su gran poder resucitando a su Hijo. Escuche bien, porque aquí voy con el propósito, para ofrecer al mundo salvación. Ese es el fin, como lo planeó desde antes de la eternidad. Más que celebrar otra vez año con año un evento, revivamos hoy la salvación conseguida por ese gran poder. Por eso dice en el versículo 17 y 18, para que el Dios de nuestro Padre, en la lectura leída, Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Padre, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría, que nos revele y que nos dé conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y aquí aparece el propósito, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la herencia, de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza de los que conocemos este dato histórico, la resurrección, no estriba en el evento en sí mismo, no estriba en que hoy digamos: pastor, predique sobre la resurrección porque hoy celebramos que Él resucitó. La esperanza de los que ya conocemos ese gran dato histórico es, hermano, ponerle énfasis al poder que da origen al mismo dato histórico o al mismo evento.
Nuestra esperanza no es un vago sentimiento que se manifiesta solo en estos días. A mí me llamó la atención cómo señores y señoras hasta se le venían lágrimas, hermanos. Y otra vez, no estoy criticando eso, porque puede que haya sinceridad. Pero yo dije, mira, se puede en la iglesia cristiana limitar el dato histórico de la resurrección de Jesucristo al evento mismo. Y entonces tenemos gente, hermano, en nuestras congregaciones que no conocen el poder de Dios y son esclavos del pecado. Vienen, ya no digamos a una procesión, quizás no ese es el ámbito, vienen a un culto, pero siguen siendo las mismas personas, hermanos, llenas de amargura. Yo pregunto, ¿dónde está el poder de Dios en sus vidas? Pablo lo que está diciendo es que el poder que resucitó a Jesucristo, ese mismo poder, hermano, dice el apóstol San Pablo a los Colosenses, nos trae a nosotros bendición de ser libres del pecado. Entonces ya no tenemos que organizar un culto de día de resurrección, ya no tenemos que organizar, hermanos, un evento para celebrar datos que dan origen a la historia, sino ahora nosotros tenemos que poner énfasis en ese poder, hermano, que hizo que Jesús fuera levantado de la muerte. Ahora no es un vago sentimiento. Ahora usted y yo, dice San Pablo, o más bien el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, fuimos comprados, 1:18, rescatados de vuestra manera de vivir, esa manera que recibimos de vuestros padres. O sea, no se trata de la enseñanza que su papá le dio, se trata de que su papá en sus genes traía el pecado, y mi papá y me dio pecado, porque en los mismos genes de los seres humanos viene el pecado, lo que la Iglesia Católica sabiamente llama el pecado original. Es una realidad, eso viene en los seres humanos, eso lo recibimos de papá y de mamá. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, como ese gran altar, hermano. Yo calculo que pesa unos 5 o 6 toneladas. Yo le decía al pastor Alvisurius, pero ¿cómo alzan esto? Me dice, pastor, la fuerza es 50 hombres y arriba van imágenes en todas las procesiones. Y pastor, ni siquiera tienen el derecho a dar un paso, porque otra vez, eso es dentro de las catedrales. Y pastor, solamente un minuto ahí en devoción, un minuto en el evento. Hermanos amados, tomando como ejemplo la ignorancia de las pobres masas, usted y yo no tenemos que volvernos los ritos. Nada hacemos nosotros con estar celebrando la resurrección. Nada hacemos con nosotros, inclusive, escuche bien, más adelante usted lo va a entender. Nada hacemos con estar celebrando el día que fuimos salvos. Fuimos salvos por el poder de Dios, pero ya ni siquiera tenemos que enfocarnos en eso, dice el escritor a los Hebreos. Ahora yo, sabiendo que fuimos rescatados, hermano, por precio, no con plata, no con oro, no con cosas corruptibles, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué dice Pedro? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Hermanos, ya Jesús no está muerto. Ya no hay que estar celebrando repetitivamente año con año. Él resucitó, uy, gocémonos y alegremos. No, Él resucitó hace 21 siglos. Dice Pedro que usted y yo fuimos limpiados por ese gran poder, el mismo que Dios usó para resucitar a Jesucristo. Y Pedro acá está diciendo que ese mismo poder, que cuando Dios le resucitó a Jesucristo a los muertos, le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, hermanos, no en el rito, no en el evento, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. Me llama la atención que todo lo que habla en el contexto de las lecturas leídas y por leer, hablan de una vida práctica, hablan de una vida dinámica. Usted y yo necesitamos el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, hermano, pero no para que lo vuelva a levantar. Usted y yo necesitamos ese poder, hermanos, para vencer al pecado que habita en nuestra naturaleza caída. Usted y yo recibimos ese poder para tener dominio propio. Y el dominio propio y el autogobierno implica decirle a la emoción que trae rencor, ya no más.
Ya no vas a dejar que yo esté emoción de rencor, esté volviendo a ver el pasado. Ahora tengo el poder de la resurrección para tener una vida práctica en perdón. Usted, hermana y hermano, no tiene ese poder para que al salir de este culto como un rito, ahora salga usted a adulterar como hacen las masas de gente, hermanos, aún en medio de una reunión como estas. Usted y yo tenemos el poder, no para estar poniendo cara triste, hermanos, con música, hermano, deprimente y con música que emociona mucho. Usted y yo recibimos el poder de la resurrección de Jesucristo, hermanos, para tener autocontrol, tener autogobierno en nuestras vidas y con poder y autoridad, hermano, decirle al pecado no, decirle a la fornicación no, decirle a la mentira, decirle al adulterio no, decirle, hermano, al rencor no. El poder de Dios ha sido dado para una vida práctica. Ya hace 21 siglos pasó esto. Y Jesús hoy no está, hermano, metiéndose a la tumba y resucitando. Hoy Jesús está sentado a la derecha del Padre y con poder y autoridad rige sobre el destino suyo y el mío. Hoy Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, está intercediendo con poder y autoridad. No es el rito, hermanos. No es el dato histórico. No es que año con año usted y yo tenemos que estar en esto. Pedro dice que por ese poder que resucitó a Jesús, purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Necesitamos ese poder, hermanos, para amarnos, para pasar de lado la ofensa, para coger aquella emoción, hermano, que me causó quizá la ofensa y el dolor del hermano, que me hace hasta ponerme el estómago amargo, y decirle: el poder de Dios está en mi vida, el poder de la resurrección está en mi vida. Y aunque mi mente diga que yo tengo que vengarme, aunque mi mente diga que tengo que tener rencor y odiar, con el poder que Dios me ha dado voy a sacarme este resentimiento. Mentira que usted va a olvidar, pastor, pero usted me dice que olvide. No, hermano, una cosa es recordar, hermano, con amargura y dolor el evento, el pasado, y otra cosa es recordar con el perdón de Dios, con el amor. El poder de Dios, hermano, que resucitó a Jesucristo, es un poder práctico el día de hoy. Es un poder, dice acá, que trajo un corazón puro, dice al final del versículo 23, siendo renacidos, 1:23 de primera de Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primero que todo, número uno, poder para conocer la voluntad de Dios. Para eso sirve el poder de la resurrección, el mismo que Dios usa. Dos, poder para dejar atrás lo necesario, hermanos, y proyectarse a lo importante. Otra vez leo esta frase porque tienen que entenderla ustedes. Le voy a dar la palabra que habla de esto. Poder para dejar atrás lo necesario, para proyectarse a lo importante. Le voy a dar un ejemplo. Es posible que el Señor que pagó 1000 quetzales este año, el próximo año los vuelva a pagar, hermanos. Y si no, su hijo o su nieto, porque están en ignorancia. En la ignorancia del mundo, hermano, es razonable que la gente vuelva a este ciclo. No así en la iglesia de Jesucristo. Usted nació de nuevo un día, fue salvo. Es muy lindo hablar de la salvación, pero usted tiene que dejar atrás ya, hermano, los fundamentos de la salvación, los fundamentos del bautismo. Ahora anunciamos bautismo para aquellos hermanos que están llegando, pero no es posible que un cristiano de 15 años, de 20 años, hermano, necesite lo mismo. Otra vez, poder para dejar atrás lo necesario, para proyectarse a lo importante. Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 1 al 9, Hebreos 6, versículo 1 al 9. Por tanto, dice el escritor, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6, a ti te habla el Señor, iglesia. El mismo poder que levantó a Jesucristo hace 21 siglos es el poder que actúa en usted cuando usted vino a Cristo. Pero ahora el escritor a los hebreos dice que ya dejemos, hermano, lo necesario, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dígale a su vecino: el poder. Dígale a su vecino: el poder
que resucitó a Jesucristo es el mismo que usted tiene que utilizar para ir a la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ya usted no necesita, hermano, otra vez que se le hable del plan de salvación si ya conoce a Cristo. Para la gente ignorante no hay ningún problema, hermanos, porque ellos, aunque muchos lo harán con mucha devoción, hay oscuridad, dice el apóstol Pablo, en las mentes de ellos. Pero hoy hemos leído que la oración de Pablo es para que los ojos del entendimiento suyo sean alumbrados. Hermana, hermano, ya usted no necesita que se le hable otra vez del plan de salvación, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Porque usted no tuvo que hacer nada excepto decir: yo te recibo, Señor. Usted para usted no hubo ninguna obra el día que usted fue salvo. Toda la obra la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y su poder y la autoridad del Padre lo resucitó. Pero ya usted, hermano, ya ahora usted no necesita estar recordando la resurrección, que se le esté hablando a usted otra vez de bautismo. El pastor Marvin le va a dar una charla a las personas que son nuevas, pero usted tiene 15 años, tiene 20 años. Pastor, sí, pero lo que me hizo no lo olvido. Entonces usted no conoce el poder de Dios. Pastor, sí, pero es que esta atadura, es que el adulterio, es que me jala y no puedo. Usted no conoce el poder de Dios, porque el poder de Dios no es para resucitar otra vez a Jesucristo, hermanos. Ese mismo poder, dice el apóstol Pablo, es para que usted deje atrás lo necesario, lo que en un momento fue necesario, y ahora se proyecta lo importante, a la perfección, al buen testimonio. Ya usted no necesita arrepentimiento de obras muertas. Ya usted no necesita la doctrina de la fe en Dios. No necesita la doctrina de bautismo, dice la escritora a los hebreos. Ya usted no necesita que se le esté hablando de la imposición de manos. ¿Qué más? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Usted no necesita volver a estar, hermano, haciendo ritos. Usted no necesita, es que año con año, así como celebra el cumpleaños, uy, preparémonos, hoy es jueves santo, es que el domingo es domingo de resurrección y Jesucristo está muerto y va a resucitar. No, hermanos, no. Ya le dije dónde está, o más bien la Biblia ya le dice a usted dónde Él está, sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero su soberanía en su vida es evidente. El cambio y la transformación en su corazón tiene que ser evidente. Y ese mismo poder de Jesucristo o del Padre que usó para resucitar al Hijo, es el mismo poder que usa para que usted, hermano, vaya, como Pablo dice a los filipenses, en un proceso de obra en obra. Usted no necesita que se le hable de la imposición de manos, ni de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice el escritor, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué dice ahí? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todavía, hermano, para los señores que pagan, déjelo, el Espíritu Santo les iluminará, porque la religión da ignorancia. Pero usted que fue liberado y que gustó de los dones celestiales, usted que sintió, hermano, yo no sé, pero yo es que he experimentado eso, hermano, durante años. El poder decirle a una persona: yo no vengo a buscar venganza, yo simplemente quiero arreglar con usted, habiéndose sido usted ofendido. Usted que ha experimentado que el Señor le devolviera a su familia, que lo libertara del adulterio, vuelve al adulterio, que fuera libre de la pornografía, se vuelve usted a meter en esto, que fuera libre del rencor y que experimentara el perdón de Dios y que sintiera libertad en un momento dado, que disfrutara de ese poder que da liberación. Ahora, como les he dicho otros días, hermano, vuelve usted a la rotonda y al ciclo, al vicio. Pastor, venga, reúne, necesito que usted esté presente, porque ese hermano, pastor, es que si usted no me agarra y no me detiene, va a sentir lo que son cinco dedos fuertes, pastor. Hay gente así, hermanos, que están metidos en el rito. Domingo levanto mis manos,
hermano, y como he dicho yo, cambien de pasillo porque no pueden, hermano, toparse a la persona a la cual deberían de perdonar. Personas que tienen procesos en la corte, hermano, con hermanos, donde San Pablo dice: ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? No se manifiesta el poder de la resurrección en muchas vidas. El propósito de Dios, hermano, no era que yo tomara este tema simplemente para celebrar un día de resurrección. El propósito de Dios es que yo le traiga esta palabra de Dios a usted, a su entendimiento, que ese poder está para usted 24 horas al día, no para el rito, hermanos, no para la hora y 30 de culto, no para el Dios te bendiga. Es un poder que te da la autoridad de tener autodominio, dominio propio, autogobierno. Es un poder que te da la autoridad de decirle a la fornicación: no, no vas a vencerme. Es un poder que te da autoridad para decirle a lo que está mal puesto: esto no es mío, y aunque tenga tentación no lo voy a hacer. Es un poder que te da autoridad para amar a tu esposa y no golpearla con palabras y con tus brazos. Es un poder que Él te da para estar en el mercado, donde quiera que estés, en un ambiente difícil, en el lugar más oscuro, siendo luz. Es un poder que te da, no para que tengas todo el tiempo que estarlo celebrando, hermanos, o celebrando el rito y el evento. Es un poder que te da, hermanos, más alto que el poder de las bombas que tiene Corea del Norte, el cual está amenazando hacerla explotar en este momento. El mundo teme el poder del átomo, pero nosotros pertenecemos al Dios del universo, el que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Jesucristo de la muerte. Ese poder incomparable de Dios está a nuestro alcance para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: mi vida nadie me la quita. Yo más bien pongo mi vida voluntariamente, porque tengo poder y autoridad para ponerla y volverla a tomar. Ese poder que Dios te da para que tú puedas decir: yo tengo que pagarle a aquella persona y tengo que humillarme, y si no puedo pagarle mínimo le voy a decir: tenga piedad de mí, le doy la cara. Yo no quiero ser un sinvergüenza. Ese poder que te da el Señor, de que Dios tiene hijos que no mienten. Ese poder que Dios te da de ir a la embajada y hacer lo que dijo un caballero que estaba aquí cuando le preguntaron: ¿tiene familia ya? Sí, tengo familia ya, aunque no le dieran la visa. Pastor, es que tuve que mentir. Me pregunto, pero ¿a dónde está el poder? El mismo que resucitó a Jesús en la vida de las personas. ¿A dónde está el poder? Es que le mentí, pastor. Viera que es que llegó y tuve que mentir. La gente que habla así, hermanos, esclavos del pecado, esclavos de la mentira, esclavos de las emociones, del rencor, esclavos, hermano, otra vez de los ojos y de la vanagloria de la vida. Jesucristo el Señor nos ha dado poder, hermano. Después de que Él resucitó de la muerte, Cristo es ahora cabeza suprema de la iglesia, la verdadera autoridad sobre el mundo. No nos quedamos celebrando siempre el evento, más bien honremos su amor y demos gracias a Él por ese gran poder, hermano, que está en nosotros y que estuvo para salvación, pero que hoy está, dice Hebreos, hermano, para ir a la perfección. Ese poder que dice Efesios 1:21, que está sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Ese poder que está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios el Padre, a través de su poder, ya proveyó salvación para usted, hermano, y también provee para todo aquel que quiera recibirla, aquel que no la tenga. La resurrección tiene como fin no celebrar el evento, tuvo como fin salvar a los pecadores, no para celebrarla como un rito religioso cada año, hermanos, sino para que ese poder que Dios utilizó para levantar a su Hijo nos dé una vida fresca, una vida en abundancia, una vida que aún en medio de la tormenta, como decíamos la semana pasada, hermanos, tengamos paz y autoridad. Una vida donde tengamos seguridad a pesar del diagnóstico del médico, a pesar, hermano, de la economía. Una vida, hermanos, llena de poder y autoridad, que le digamos no al pecado,
Ahora yo estaba orando por una hermana que estaba llorando, porque al no volver aquí decía: es que el enemigo me manda pensamientos que yo no me merezco. Y yo le dije: escrito está, primera de Juan capítulo 2: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero hermana, si usted ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí no hay persona que vaya a echarle en cara a usted nada. Vaya, levante las manos y adore al que le salvó. Vaya, usted tiene poder y autoridad para decirle al pecado: no, hermano, usted no puede venir con la excusa que usted está obligado. Es que la fornicación no me deja y estoy atado. Sí, claro, porque no he experimentado el poder de Dios, porque eres un religioso, perdona, porque te enfocas en el rito, crees agradar a Dios por venir el domingo a la iglesia. Pero no, hermanos, hoy Dios provee, Efesios 1, 19 y 20, ese poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué dice Pablo? La cual operó en Cristo, la misma, hermanos, resucitándole a los muertos. Esa misma fuerza que le levantó, ese dunamis, ese poder, esa autoridad, esa palabra que Dios envió al sepulcro, esa palabra que Jesús envió al hueco allá cuando le dijo: Lázaro, ven fuera, es la misma palabra que está en nosotros. Es lo mismo que puede decirle no al engaño. Cuando el socio te propone: mira, vamos a hacer este negocio, pero necesito que... Yo sé que vos no mentís, no mintas, pero quédate callado. Cuando... No, hermanos, verdades a medias. No. Todos aquellos que entendemos que es más importante que el poder, que es más importante el poder que el evento, seremos llenos de la plenitud de vida. Porque aquí Efesios, del versículo 23, 1, 20 y 23, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese es el lugar de Cristo. Ya no es Antigua Guatemala, ya no son las calles de Churuca, hermanos, ya no son las calles de ahí de la Basílica. Ahora el lugar de Cristo es que está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, y está sentado sobre todo principado y sobre toda autoridad. Está sentado sobre todo poder y señorío. Está sentado sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y no solamente eso, sino que ese poder hizo que sometiera todas las cosas bajo sus pies. Y él, hermano, de ese poder lo toma, porque el Padre dio a Jesús por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo. La plenitud es abundancia, hermanos, de felicidad, a pesar de las diferentes pruebas. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice el apóstol Pablo. Una vida práctica es lo que se ve una vez de que Jesús resucita. Jesús no se pone, hermanos, vean muchachos, cada año. No, mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 8, Reina Valera. Porque después de la resurrección hay muchas cosas dinámicas. Entonces, hermanos, poder para una vida práctica y una vida dinámica después de que conocemos este acontecimiento de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ve el dato histórico. Y que fue sepultado. Aquí sigue lo histórico. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto y coma. Ahora comienza una vida dinámica. Después de eso, hermanos, dice, apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los santos, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vean los versículos que siguen, 9 y 10 en lenguaje actual. El menos importante de los apóstoles, se me apareció a mí como un abortivo. El menos, en lenguaje actual, versículo 10, 9, el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol, dice Pablo. No desprecié el poder especial que me dio,
El mismo poder, hermano, que se manifestó hace 21 siglos es el poder que está en usted para abrir la boca y decirle a una persona: en Cristo hay esperanza. Para poder llamar al hermano donde han habido relaciones truncadas, relaciones interpersonales truncadas, y decirle: venga, hermano, la escritura dice que hay una regla para usted y yo ponernos de acuerdo. Venga, la verdad es que me siento ofendido, pero yo no quiero que esto dañe nuestra amistad. Olvídese, hermano, el fraude, olvídese lo que me debe. Poder, hermano, para decirle a la fornicación no. Poder para una vida práctica. El menos importante, dice Pablo, de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, porque hice mucho daño a la iglesia del Señor. Sin embargo, Dios fue bueno para conmigo. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo dice gracias a ese poder especial, dice el lenguaje actual, gracias a ese poder especial de Dios. 3, este poder, hermanos, el mismo que se manifestó hace 21 siglos, creará una era nueva de la naturaleza humana, ya no contrayendo, hermanos, sus gran altares con andas, o ya no conviniendo un culto, ya no haciendo obras. Si usted fue salvo, la doctrina de la salvación es gloriosa, hay que seguirla practicando y hablando para los que no conocen a Cristo, pero no podemos seguir orando por usted para que reciba a Cristo porque se fue al mundo y pisoteó la sangre del Cordero, y otra vez ya no, hermano. No podemos estarlo bautizando, no podemos llevarlo a un encuentro 10 veces. El encuentro en sí mismo no tiene poder. Ese tiempo que se saca, hermano, para ministrarle a usted es un tiempo único. Ya no tenemos que repetir esto. No tenemos que seguir, hermano, en la tradición. Pastor, lleve un encuentro, porque fue al encuentro, salió pidiendo perdón, y aquel perdón que pidió era mentiras, hermano. La semana anda igual. No es ese el propósito de Dios. No es el evento, hermanos. Este poder, dice acá también 1 Corintios 15:35, creará una nueva era de la naturaleza humana. Tal vez alguien me pregunte: ¿y cómo volverán los muertos a la vida? Estoy también en el lenguaje actual, por si usted lo ve un poco diferente. Tal vez alguien me pregunte: ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta a la planta que van a nacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales otra clase de. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. Está hablando como ejemplos como la luna, que es un cuerpo celeste. El brillo del sol no es como el de la luna y de las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Así, hermanos, así pasará cuando los muertos, dice, vuelvan a la vida. El poder que resucitó a Jesucristo, ese poder para salvación en su vida, ese poder para vencer el pecado, ese poder de Dios, el Espíritu Santo que está en usted, ese mismo va a hacer que un día, hermanos, papá que partió con el Señor hace 14 años, doña, la esposa de Guayito, doña Nora, esa sierva de Dios, Henrito, el papá de los marreritos, hermanos. Todas estas personas un día, dice la escritura, resucitarán. Porque dice acá: así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, así también hay cuerpos espirituales. 4, hermanos, poder para recibir la naturaleza del Hijo de Dios. Siempre en Corintios, en capítulo 15, versículo 45 al 58, la Biblia dice, 1 Corintios 15, 45,
que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, hermanos. Es la misma naturaleza. Es un cuerpo glorificado, hermano, que va a dar vida por ese poder que Dios usó para resucitar a su Hijo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar, cuando Cristo vuelva. En un abrir y cerrar, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, si puede me ayuda con el piano, seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo a los Corintios: manténganse firmes, hermanos. Dios no lo dejó ahí para que la jugáramos. Dios no dijo: quédense ahí, vean cómo ustedes llegan. No. Dice la palabra que ese mismo poder que se usó hace 21 siglos está dentro de mí, está dentro de usted, para que usted pueda vencer y llegue un día y le diga: Señor, yo he sido fiel, he luchado, yo he corrido la buena batalla, Señor, estoy aquí. Y Pablo nos dice acerca de ese poder. Por eso, hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. En Reina Valera dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esperamos que la prédica haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la Palabra de Dios. Además, les invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones generales. Lunes a las 4 de la mañana, reunión de oración. A las 7 de la noche, reunión de adoración y ministración de la palabra. El jueves a las 9 de la mañana se reúne el grupo de adulto mayor Matusalén y a las 7 de la noche, reunión de oración. Sábados a las 6:30 de la tarde, reunión de jóvenes Dracma, y las reuniones dominicales a las 8:10 de la mañana. Manantiales de vida eterna, Cartago, Costa Rica. Frescura de Dios.